y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con sabiduría, con poder, con denuedo. Que salgamos de este lugar muy bendecidos. Que nos hables en esta noche. Que ministres el corazón de todos los presentes. Que podamos ir a casa muy renovados, bendecidos, animados, alentados, sanados por el poder de tu Espíritu Santo. En el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor. Tome la siguiente, hermano. Póngase como. ¿Quién era Nicodemo? La Biblia dice: era un principal de la iglesia judía. Al decir principal, estamos hablando de un hombre importante dentro del Sanedrín, de un hombre fariseo importante, maestro, predicador de la sinagoga, el cual había tenido una experiencia con Dios, había creído en el ministerio de Jesús, algo que no todos hacían, porque la controversia con Jesús era muy grande, pero este hombre sí creyó en Jesús, tanto así que se expuso al venir de noche a visitar a Jesús, porque podían cuestionarlo siendo maestro, siendo fariseo, siendo miembro y líder del Sanedrín. ¿Cómo era posible que fuera a ver a Jesús? Pero a él no le importó y fue de noche, posiblemente encubierto, no lo sé. Y cuando llegó a Jesús le dice estas palabras: Maestro o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, no le responde la pregunta, le responde con una afirmación y le dice: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no entiende. Nicodemo tanto así que dice una barbaridad, le dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué Nicodemo le dice una barbaridad como esta? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Por eso no entendió. Y cuando le siguió dando explicaciones del que no naciere del agua y del Espíritu, ¿por qué le decía nacer del agua? Muchos cristianos no saben por qué dice eso. ¿Por qué no revisa su Biblia en Efesios 5:26? Dice que somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Sí, hermano, la palabra de Dios representa el agua que nos limpia de la inmundicia, que nos limpia de la contaminación, que nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos.
A su nombre. Y Nicodemo aún así no entiende. Luego Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Mire, cuando un cristiano en plena comunión con Dios predica el Evangelio, por la boca de aquel cristiano sale poder. Sí, poder, hermano. Poder. La Biblia dice que cuando uno está predicando el Evangelio, dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Nunca viene vacía. Tal vez hoy no se convierta, tal vez mañana no lo haga, pero usted verá el resultado final. A su nombre. Su efecto siempre alcanza al predicado tarde o temprano. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno abre su boca para predicar el Evangelio, lo primero que ocurre, y lo que le voy a enseñar, es sobrenatural, es invisible, pero es tan real como que lo puedes palpar. Cuando usted predica el Evangelio, lo primero que ocurre es que la persona que está delante de usted, no importa quién sea, ramera, drogadicto, alcohólico, lo que sea, la gente a veces cree que no es posible que un drogadicto, un pistolero, un traficante, un borracho se convierta. Hermano, usted no es el que convierte, es el Espíritu Santo. Usted no es el que convence, es el Señor. Usted abra su boca y predique y crea lo que está predicando. Cuando usted abre su boca y predica el Evangelio, dice Juan 15:3, vosotros sois limpios por la palabra de Dios. El corazón de esa persona está siendo limpiado. Sí, limpiado, lavado, purificado. Y cuando menos se da cuenta, entra en ese corazón una semilla, una simiente. Dice Primera de Pedro 1:23, somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Amén. No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y no solo esa semilla entra al corazón del creyente, lo más importante de todo es que entra vida. ¿Cómo? ¿Cómo va a entrar vida? Entra vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No es doctrina, no es teología, no es conocimiento, no es teoría, es una palabra viva. ¿Sabe por qué hoy día escuchamos grandes conferencias bíblicas y la gente sale igual como entró? Porque cuando usted va a dar un mensaje de Dios y quiere que Dios use su boca y que Dios hable por su boca y que Dios llegue al corazón de la gente, usted tiene que doblar rodillas el tiempo suficiente para que Dios hable, para que Dios tome su boca y hable a la gente. Si lo toma como una conferencia de conocimiento, de teoría, de enseñanza, no hay resultados, hermano. A su nombre. Por eso usted predica y el corazón de esa persona es limpiado. Luego entra la semilla y luego entra la vida, porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A su nombre. Alábalo porque es bien, hermano. Luego ocurre lo más increíble. La persona reconoce su condición. Sí, hermano, mucha gente no lo hace. Le dicen, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo ayudo a la gente, hermano. No le dicen así. Ya no la sabemos de memoria. No, yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo no hago mal a nadie. Eso se llama autojustificación. La autojustificación delante de Dios no le va a servir de nada. O tienes a Cristo o no lo tienes. Y si lo tienes, al aceptarlo como Señor y Salvador, Juan 1:12 dice, tu nombre es inscrito. Y se te da la potestad de ser hecho hijo de Dios.
No todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Eso es mentira, somos creación de Dios. Hijo es el que le acepta como su Salvador, no nadie más, a su nombre. Así que nosotros nos damos cuenta que cuando ya llega ese momento donde ya hemos sido calados por la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Usted no se da ni cuenta, hermano. Usted estaba ahí, de repente entró por esa puertita en este pequeño lugar porque le gustaron las alabanzas. Se paró en la puerta y no sabe lo que le está pasando. Está ahí como aturdido mirando. Y cuando de pronto el predicador dice: ¿quién quiere recibir a Jesús? Como un robot sale hacia adelante y no sabe ni por qué. ¿Saben lo que pasa ahí? Lea Juan 16:8. Dice: el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y se da cuenta que de verdad necesita de Dios. Se da cuenta que sí, yo necesito a Jesús, era lo que yo vine a buscar. Tal vez pasé por ahí, me quedé estático porque me gustó el mensaje, la alabanza, la adoración, no sé. Y cuando me di cuenta, ya estaba acá, con las lágrimas en los ojos, recibiendo a Jesús sin saber por qué, a su nombre. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que cuando le dicen para recibir a Jesús y lo aceptan, hermano, la Biblia dice en Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ¿qué dice? ¿Ha pasado qué? De muerte a vida. Es un salto. Amén. Claro, usted dice: yo estoy vivo porque camino en mis pies. Sí, vivo físicamente, pero bien muerto espiritualmente. Al aceptar a Jesús, usted cobra vida, hermanos. Usted cobra vida. Pasa de muerte a vida y no vendrá en condenación, dice así. Amén. Entonces, en ese momento ocurre el primer milagro y el más grande que todos. Más grande que una sanidad, más grande que un mudo que hable, un sordo que oiga, un ciego que vea. ¿Saben lo que ocurre? Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis a mí por pueblo. A su nombre. Claro, ahora, ¿qué ocurre aquí? Este es el proceso de Dios. Ahora le toca a usted. ¿Y cuál es el proceso de usted? Se lo voy a probar con la Biblia. En el libro de los Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. La palabra despojaos es él o yo. Nosotros, exacto. Ya Dios hizo su parte, ¿no? Ya te dio su palabra, te dio su espíritu, te dio su salvación, te arrancó de los lazos del pecado, porque eres liberado de la esclavitud del pecado. Abre tu Biblia, Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él para destruir, léalo bien, destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más. Punto. Amén. Ya no eres títere, ya no eres esclavo, ya no estás dominado. Ahora tienes una decisión libre, porque el Señor te ha hecho libre. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si soy libre, ya tengo decisión. Ya no soy que mi carne dice: vamos a la fiesta, vamos a beber, vamos. Y hace lo que el diablo quiere que hagas para destruirte, para llevarte por el camino y la senda de muerte. Sin darte cuenta, Dios ya hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dice? ¿Despojados de qué?
está ¿qué? Viciado. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de vicios. La gente dice, yo soy libre. Hermano, tú tienes problemas con tu religión, ¿no? Ellos creen que son libres. Son esclavos de una forma de vida. Son esclavos de sus fiestas, de sus tragos, de su fornicación, de su mujerzuela, de todo lo que usted ya sabe. Sí lo son esclavos. Son más esclavos que usted. Nosotros somos, dice la Biblia, esclavos para Cristo, para vida eterna. Ellos son esclavos para muerte. Y no lo saben, pero así es. Entonces, no es un tema religioso, es un tema real. Un tema que al aceptar a Jesús, Dios hace ese cambio. Ahora, cuando dice despojados, quiere decir, yo tengo que renunciar a los vicios de la pasada manera de vivir. Luego, ¿qué hago? ¿Qué dice el verso 23, 4:23? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una forma de pensar y la suya va a ser diferente. Su vida ya no se va a basar en esa conducta del impío. Su vida se va a basar en enfocar su mundo hacia Dios. Porque de Dios depende que tengas, que no tengas, que andes sano, que seas bendecido, que tu matrimonio prospere, que todo funcione y que la vida sea conforme al plan y propósito de Dios. Amén o no. A su nombre. Así es. Y por último, en el verso 24, ¿qué dice? Y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en tres cosas: justicia, santidad y verdad, que son las tres características del verdadero cristiano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. A su nombre. Y en el libro de Colosenses 3:20, ¿qué dice? Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme al que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir eso? La transformación no es en un día, es de gloria en gloria. Así es. Es una transformación difícil, dura, larga, tortuosa, pero en victoria. Porque vamos de la mano con Jesús. A su nombre. Alabado. Cuando usted está dispuesto a despojarse, ¿qué hace Dios? Le entrega a usted una nueva naturaleza, diferente a la antigua. ¿Sí? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Y las cosas viejas qué? ¿Todas son hechas qué? Una nueva naturaleza, diferente a la antigua. ¿Por qué? ¿Por qué digo diferente? Porque lo que a usted le gustaba ya no le gusta. Amén. Parece increíble, usted se mira en un espejo y no se reconoce. Yo hace muchos años fui perseguido por toda la Interpol, hermanos. Me buscaban en Francia, en Italia, en todos lados. Me escapé de cárceles de máxima seguridad de Suiza. Me escapé de, bueno, mejor no digo de cuántos sitios me escapé, pero me escapé de todos. Era terrible. Era una cosa, pero así, era una guía telefónica, mi prontuario. Y Jesús me encontró y hizo esto. No hay corazón duro que Dios no pueda cambiar. No hay vida que Él no pueda transformar. No limites a Dios, no lo hagas chiquito. No es chiquito, es enorme, gigante, todopoderoso, sin límites. Sin límites, no los hay. Solo tienes que querer, solo tienes que desearlo con todo tu corazón, solo tienes que rogarle: yo ya no quiero ser así, ya no quiero vivir así, ten compasión de mí. Y Él extiende su mano, hermanos, y hace un cambio que usted nunca soñó. Aleluya. Esta nueva naturaleza, ¿sabe por qué es diferente?
Ahora su Biblia, primera de Juan 3:9. Ahí está clarito. El que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no le permite, escuchen, no le permite pecar. ¿Qué hace? Le agarra las manos, los pies. Ahí hay un término bíblico que no es común, que se llama redarguir. ¿Qué es lo que hace? Pone rechazo a lo malo. Amén. Es algo que sale de adentro. Usted quería hacer esto, pero no, ni hablar. Eso no. Sale de acá, de adentro. El término es redarguir. Es como que una alarma se prende adentro y dice, por ahí no es. Va por camino errado, por ahí no es. Y uno reacciona y vuelve a la senda, a su nombre. ¿Por qué dice? Porque, hermanos, el que practica el pecado es el diablo, y el diablo peca desde el principio. Mas el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que peca, peca porque quiere, hermano. El que peca, peca porque quiere. Ya no eres un títere. ¡Ay, pastor, no puedo! Oye, voy a contarle un cuento chino a otro. Claro que puedes. Dios te ha dado lo que necesitas lograrlo. Ya tienes lo que necesitas para llegar a la victoria. Ya no te falta nada más que seguir el camino y dejarte conducir por Dios. Buscar al Señor para que te dé la fuerza, para que te dé la seguridad, la fe y la confianza de poder caminar hasta el final del camino, porque la victoria no es de los que comienzan, sino de los que acaban. ¿Sabe cuántos años del Evangelio? 28. Sí, hermanos, apareció Jesús en una celda. Sí, yo estaba ahí sentado en mi cama, escuché mi voz, vi el vestido blanco, el pelo era como rubio, largo, su túnica blanca, un cinto de oro le cruzaba el pecho que decía Señor de señores. No podía ver su cara porque era una luz incandescente que enceguecía, pero sí oí su voz y me dijo, vas a llevar este evangelio a miles de naciones. Hermano, ya voy de país en país. Recién hace unas semanas he vuelto de República Dominicana, he vuelto de Haití. La gira anterior fue en Francia, en Bordeos. La gira anterior fue Italia, la anterior fue Valencia, España, la anterior fue Colombia, Brasil, Venezuela, México. Ya me cansaría de contarle cuántos países ya visité para predicar. Y voy a seguir predicando. Y Dios me llevará donde me quiera llevar. Yo solo le digo, heme aquí, haz de mí lo que quieras. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuándo termina el proceso? Si quiere que le sea sincero, yo creo que nunca termina. A su nombre. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. ¿Sabe por qué dice no desmayamos? Porque no es fácil. ¿O sí es fácil? A ver, ¿quién me engaña y me dice que es fácil? No es fácil, exacto. Pero sí se puede. Sí se puede. A ver, díganle a su hermano que está acostado. Sí se puede. Sí se puede. Y nosotros vamos a poder. A su nombre. ¿No es fácil? No, no es fácil. Decir que es fácil sería mentir. No lo es. Pero sí es importante que usted sepa, hermanos, que de la mano con el Señor sí lo logramos. ¿Amén o no? Amén. De la mano con el Señor sí lo logramos. A su nombre. Denle palmas al Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes bien dice, aunque nuestro hombre exterior, ¿se va qué? Desgastando. ¿El nuevo qué? ¿Se renueva? Día
se desgasta el viejo? Ayunos, oraciones, vigilias, humillación, quebranto, lágrimas. Si usted no lo quiere hacer, pues se quedará tieso como un palo a su nombre. Gloria a Dios. Pero no hay otra forma de desgastar al hombre viejo. Y cuando usted desgasta al viejo, el de adentro se hace fuerte. Mire, yo le propongo una prueba. Usted se va de la iglesia un mes y no congregue en ninguna parte, y luego venga y va a tener hasta cara de impío. A su nombre. Hasta cara de impío va a tener. Así es. Pero si usted busca y ayuna y ora y clama y lee la palabra y se involucra y trabaja en la obra, el hombre viejo comienza a perder fuerza. ¿Sabe quién va a ser más fuerte a usted? Al que usted le dé más tiempo. A ese. Ese va a ser el más fuerte. Al que usted le dedique más tiempo. A su nombre. Dele palmas al Señor. ¿Y sabe dónde termina? Termina aquí. Gálatas 2:20. Porque estoy, ¿qué? Juntamente crucificado con Cristo. ¿Y qué? Ya no vivo yo. Eso es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. ¿Sabe cuándo puede decir que Cristo vive en ti? Cuando tú dejas que Él toma las riendas. Y no, muchos cristianos no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque creen que esto es algo más. Esto no es algo más, es la razón de tu existir. Es la razón por la que caminas en tus pies. Es la razón por la que sigues vivo y la pandemia no te mató. Es la razón por la que estás aquí sentado. Es la razón de tu existir. No es algo más. No es un tema religioso donde me siento, caliento la banca, me echo una rezadita y ya calmé mi conciencia y ya está bien. No hay nada bien ahí, hermano. Eso no es así. Es una relación personal con Dios. Y cuando usted deja que Él tome el control, ¿sabe lo que a usted le separa de Dios? ¿Sabe eso? ¿Sabe lo que le separa de Dios? ¿Sabe qué nos separa de Dios? Autosuficiencia, orgullo, altivez. Y cuando el Señor nos somete a todo lo que nos somete a lo largo de todo el caminar cristiano, lo mismo que hizo con los judíos, les hacía pasar sed, les hacía pasar necesidad, les levantaba guerras, y todo lo hacía ¿para qué? Para crear dependencia. Dios quiere que usted dependa de Él. Que usted no sea, yo puedo, yo sé, yo conozco, yo soy, yo mismo soy. Está más lejos de Dios que no tiene idea. Pero cuando Él es, usted está cerca. Cuando Él toma el control, usted está mucho más cerca. Y cuando usted dice, ya no quiero ser yo, sino sé tú en mí, Él hace maravillas. ¿Y sabe por qué? Porque si no es así, Él no hace nada, hermanos. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén, iglesia. A su nombre. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿A cuánto nos habló? Alábanos, vamos a ponernos de pie. Todos ciegos, sordos, cojos, paralíticos. No hay enfermedad que Dios no la pueda curar. No existe ninguna enfermedad, ni dolencia que Él no pueda curar. Pero ¿sabe quién es el que le cura? No es la mano del predicador ni mi dicho, es la fe de usted conectada con ese poder. Si tiene temor,